Hermanos, vamos a estudiar el tema, todos los temas son importantes, pero en realidad vivimos, como dije, en los últimos días la historia. Tantas señales que hay. No voy a hablar acerca de profecías ahora. No voy a hablar de profecía, pero vamos a tocar un poco de profecía, algo así a la carrera, para introducirlos a algo que quiero que podamos conocer hoy en esta mañana. Quiero que se recuerdan la lectura que nuestra hermana leyó. ¿Se recuerdan la lectura? Yo creo que la hermana me va a ayudar a ponerla en la pantalla. Quiero que la leamos todo. Quiero que la leamos todo. Jeremías 10, del 2 al 5 era. ¿Sí? Al 5. Eh, Aquí sí. Oh, ya va agarrando el hilo aquí. Mire cómo decía la lectura bíblica. Así dice Jehová. Sí, así dijo Jehová. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman. Oiga, sigamos. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. No hay que temer a lo que las naciones le temen, a lo que el mundo le teme, nosotros no hay que temerle, porque nosotros confiamos en un Dios todopoderoso. Y nosotros confiamos de que si alguna señal aparece en el cielo o en la tierra, es porque Dios así lo ha permitido. Y eso nos indica a nosotros que nosotros debemos de prepararnos. Jesús dijo que cuando veáis estas cosas, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. El mundo va a temer, nosotros no. Nosotros tenemos que confiar y nosotros debemos decir, sí, Jesús está pronto en venir a la tierra y prepararnos y prepararlos también a otros. De paso, también nos dice que nosotros no aprendamos las costumbres de los pueblos, porque las costumbres de los pueblos son ¿qué? Son vanidad. Yo voy a quitar esa palabra costumbre. Yo voy a poner, no es que le quita la Biblia, ¿va? Pero para que podamos comprenderlo. Yo voy a decir, no aprendamos las tradiciones del mundo. No les aprendamos. El mundo está guiado por tradiciones. Así que nosotros no debemos de ni involucrarnos ni participar en las costumbres de los pueblos. ¿Por qué? Dice, porque el leño del bosque cortaron, obra de su mano artífice con buril. Diga, hermana. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva, dice. Derecho están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. ¿De qué está hablando ahí, hermano? Ayúdenme. ¿De qué? ¿De qué están hablando? Alguien una vez me dijo, hermano, ese es uno de los versículos más duros de la Biblia. Pero yo le digo ahí está escrito. Dura es tu palabra, dijo alguien por ahí. Pero Jesús le dijo a ese discípulo, pero si te quieres tú, vete también, le dijo. ¿Y dónde nos iremos, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna, le dijo. Ahora, aunque la Biblia es dura, pero es en realidad, es la palabra de Dios, el mandato de Dios. Así que nosotros no podemos hacerla a un lado. Y dice, no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder, dice. Sigamos. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú. Grande es tu poderío. ¿Quién es el único que nosotros debemos de darle honra y gloria por los siglos de los siglos? A nuestro Dios. Así que, hermano, podemos ver imágenes, podemos ver esculturas, podemos ver las que le llevan de un lado a otro. Nosotros no hay que temerle. Tampoco nosotros debemos de participar de las costumbres de los pueblos. Pero quiero decir algo. ¿Sabe de que Dios tiene hijos fieles también allá afuera? Ahora, posiblemente algunos de nosotros pasamos por esas etapas, pero cuando conocimos la verdad de la Biblia, Dios nos quitó ese manto que estaba en nuestra mente, en nuestros ojos, y gracias al Espíritu Santo conocimos nosotros la verdad y hoy estamos acá. Así que también Dios sí tiene hijos fieles allá. Vamos al mensaje en realidad que queremos dar en esta mañana. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 y 5 dice así.
Y oí otra voz del cielo que decía: salid en ella, pueblo mío, para que no participáis de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios nos advierte a nosotros, Dios advierte a todo el mundo que salgan. Pero ¿de dónde deben de salir? Dije que Dios tiene un pueblo, pero él le dice: salgan de ahí. ¿De dónde deben de salir? En el mensaje del segundo ángel, Dios advierte algo. Nosotros conocemos el mensaje de los tres ángeles, ya lo hemos predicado, ya lo hemos escuchado muchas veces quizás, ya lo he predicado en este lugar. Ahora, voy a hablar acerca del mensaje del segundo ángel. El segundo ángel es una advertencia para la humanidad. El mensaje del primer ángel nos anuncia que nosotros debemos de predicar el evangelio y ese es lo que nosotros debemos de hacer. El mensaje del segundo ángel es una advertencia, de la cual dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje del segundo ángel dice, ahí anuncia la caída de Babilonia. La gran pregunta es: ¿quién es Babilonia? Babilonia significa confusión. En el tiempo de Juan, cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, Babilonia ya era una ruina. Babilonia ya no existía. Entonces, ¿por qué Juan hace mención de Babilonia? Juan ya no ve para el pasado, Juan ve para un futuro, a una existencia de una Babilonia, pero no una ciudad. No una ciudad. De paso, esta Babilonia dice que hace beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. ¿Quién es esta Babilonia? También Apocalipsis, mismo Juan nos señala. En el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo del 1 al 6. Quiero correr, hermano, porque quiero introducir. En realidad, ahorita es la introducción. No sé cuánto tiempo tengo, pero esta es la introducción para que comprendamos de qué nos está advirtiendo Dios, cómo en las costumbres de los pueblos y cómo las personas han sido engañadas por las costumbres de los pueblos y cómo nosotros también podemos ser engañados. Dice así. Aquí, Apocalipsis 17 del 1 al 6 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han, ¿qué dice aquí, hermano? Fornicado los reyes de la tierra. En el mensaje del segundo ángel anuncia que la caída de Babilonia y que está dado de beber del vino del furor de su fornicación. Pero en Apocalipsis 17, Juan ya no ve, digamos, una ciudad, sino ve a una mujer, y una mujer en profecía simboliza una iglesia. Y Apocalipsis capítulo 12 también habla de una iglesia, con la diferencia en que Apocalipsis capítulo 12 habla de una iglesia pura. Apocalipsis 17 habla de una iglesia que impura, una iglesia que deja a su esposo por seguir las tradiciones o por seguir a los reyes. Y miren lo que dice: con las cuales han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer, que estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Esta mujer que ve Juan dice que fornica con los reyes de la tierra, tiene en su mano un vino y está lleno de abominaciones. ¿Y qué más ve Juan en ella? Miren lo que aquí dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Cómo dice? Babilonia, la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Juan ya describe. Juan en Apocalipsis capítulo 14
En el mensaje del segundo ángel, Juan solo dice, ahí anuncia la caída de Babilonia. En cambio, Juan, en el libro de Apocalipsis 17, Juan ve una mujer que está ebria, y aparte que está ebria, fornica con los reyes de la tierra. Tiene en el cáliz un vino, y también ella da a todas las naciones. Y Juan dice que esta mujer se llama Babilonia. Y esta mujer que se llama Babilonia dice que es la grande, es una madre. Para que una mujer tenga título de madre debe de tener ¿qué cosa? Debe tener hijos e hijas. Significa que Babilonia también tiene hijas. Y si Babilonia tiene hijas, también las hijas hacen las mismas costumbres de su madre. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, dijo Juan. ¿Quién es esta mujer en realidad? No voy a leer aquí quiero llegar. Cuando dice la Biblia que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, ¿qué quiere decir esto? Solamente esto es un panorama pequeño, que no voy a hablar de la mujer, solamente que podemos entender algo de ella. No, por eso dije, no voy a hablar de profecía, solamente voy a hacerlo de una manera rápida. Pero, ¿qué significa, qué significado tiene que ésta ha embriagado con el vino de su fornicación? Las iglesias caídas, las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando las doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino de error se compone de las falsas doctrinas. Oiga lo que dice. Según el espíritu de profecía, dice que la falsa doctrina es, o el vino de su fornicación, son las falsas doctrinas que enseña Babilonia. Y no solamente la enseña Babilonia, sino que también las enseñan sus hijas. ¿Cuáles son todas esas? Y voy a hablar algo poquito de eso. El vino del error se compone de la falsa doctrina como qué? Como la inmortalidad del alma, la naturaleza del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y la exaltación del primer día de la semana. Todas las iglesias, óigalo bien, todas las iglesias enseña, con la excepción del adventista, enseña que el día del Señor no es el sábado, sino el domingo. Fíjense, hermano, que voy a hacer un paréntesis acá. No sé si por acá pasaron, pero un día por mi pueblo andaban los testigos de Jehová, y andaban hoy para la famosa Semana Santa, y andaban regalando un papelito, unos afiches, donde estaban dando, decía que estaban invitando ellos a la Santa Cena. Entonces, cuando me dieron a mí el afiche de la invitación, tuve curiosidad rápido y lo leí rápido. Cuando lo leí, que todavía tenía la persona que me lo estaba dando, yo le pregunté, por casualidad, le digo yo, ¿puedo ir yo a la reunión? Le dije, aunque sabía yo que no iba a ir, yo solamente solamente una pregunta. Y le digo yo, ¿puedo ir yo a la reunión? Claro, me dijo. Por eso está la invitación. Usted va a ser bienvenido cuando llegue ahí, me dijo. Ah, ok. Y si quiero participar de la cena, ¿puedo participar? No, me dijo. Ahí sí ya no puede, me dijo. ¿Por qué no puedo? Le digo. ¿Por qué no puedo? No, porque ahí ya están cabales. ¿Cómo así que están cabales? Le digo. No es que ahí solamente los 144,000 son los que ya están asignados para que ellos la puedan tomar. De ahí nosotros todavía no la podemos tomar. ¿Por qué? Le dije yo así. Bueno, es que eso es muy... Mejor llegue y ahí le vamos a explicar, me dijo. Y yo dije, sí, está bien, ahí voy a llegarle. Óiganlo bien, hasta qué grado aún las iglesias que todavía se dice que son un poco más alejadas de la iglesia tradicional, también enseñan las tradiciones de la madre. Ahora, ¿quién es en realidad Babilonia? ¿Quién es Babilonia? Sin miedo a decirlo, ¿quién es Babilonia?
Ah, acuérdense que Babilonia dice que tiene es una madre y tiene hijas. ¿Quién es Babilonia? Mire, yo no lo, o sea, voy a decir así si usted no tiene miedo, pero yo no tengo miedo de decirlo. La iglesia tradicional, la iglesia católica apostólica romana. Esa es Babilonia. La Biblia dice que Babilonia significa confusión. Y las hijas son todas aquellas iglesias que siguen la misma enseñanza de la madre, de la madre. Ahora bien, voy a continuar, porque en realidad quiero detenerme en algo aquí. El mundo, mire cómo dice, si el mundo no estuviese totalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Toda la gente desea conocer la verdad. Toda la gente desea conocer la verdad. Pero esa verdad que conoce sus dirigentes no se la muestran. Porque al mostrarla, ustedes creen, lo voy a decir aquí, ustedes creen de que un sacerdote al leer Jeremías 10, Jeremías 10 era, ¿verdad? 10 de 2 al 5, si leyera ese versículo, ¿qué creen que le dijera? ¿Qué creen que le dijeran? Y otros textos más de la Biblia. ¿Qué creen? O sea, no enseñan la verdad. ¿Por qué no enseñan la verdad? Por mantener engañadas a las personas. Ahora, y dice también así, miren, pero la fe religiosa parece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. Oiga, entendiendo esto, voy a decir algo aquí también. La iglesia adventista es parte de Babilonia. Mientras la iglesia adventista mantenga sus creencias y sus enseñanzas basadas en la palabra de Dios, la iglesia adventista no es Babilonia. No es Babilonia, ni es ni hija de Babilonia. Pero yo quiero decir algo acá, porque no podemos cubrir el sol con el dedo. Pero yo voy a decir acá, pero sí, como dice un hermano, pues sí, pero sí pueden haber babilonios dentro de la iglesia. Sí pueden haber, pero porque haya babilonios en la iglesia, no significa que la iglesia es Babilonia. Es muy diferente. Mientras la iglesia siga su doctrina y sus enseñanzas basada en la palabra de Dios, la iglesia adventista es una iglesia pura. Aunque los que estamos en la iglesia, de repente nos podemos desviar. Pero es muy diferente. Ahora, y miren lo que saqué también yo del Espíritu de Profecía. Los que aseveran que la iglesia adventista constituye en Babilonia o parte alguna de Babilonia deben permanecerse en casa. Porque hay muchas personas, porque ven a dirigentes, porque ven a hermanos, porque ven miembros de la iglesia haciendo cosas de Babilonia, dicen, la iglesia ya es Babilonia ahora. Dice. No, les digo yo. Una cosa es que yo esté haciendo algo que no es correcto a mis creencias y otra cosa es la creencia que enseña la Biblia, que enseña la iglesia. Esas son dos cosas muy diferentes. Bien, pero este solamente era la introducción. Esa era la introducción solamente para que veamos cómo vamos en todo esto. No voy a leer esto, pero sí voy a leer esto. Este mes tradicionalmente se ha celebrado en muchos países del mundo el día de qué? ¿El día de qué? El día de la Santa Cruz. De paso, no se celebra solamente un día, que es el 3 de mayo, sino que tradicionalmente la iglesia la enseña durante un mes. Ahora, aquí viene una de las preguntas. ¿Sabe de dónde proviene el día de la cruz? ¿Sabe que alguien una vez dijo, pero Pablo exalta la cruz?
Pero Jesús murió en la cruz. Y entonces yo no puedo menospreciar la cruz. Yo voy a decir algo aquí, me adelanto a lo que iba a decir más adelante. ¿Jesús murió en una cruz, sí o no? Sí, Jesús murió en una cruz. Entonces, ¿yo a quién voy a exaltar y adorar? ¿A la cruz o a aquel que murió en la cruz? ¿Ah? Aquel que murió en la cruz. Una vez alguien me dijo, no, es que yo adoro la cruz porque allí murió Jesús. Y yo le dije, ¿y si a Jesús hubiera muerto con una pistola? Entonces iba a adorar la pistola. O si a Jesús hubiera muerto, le digo, con una espada, entonces iba a adorar la espada. Son cosas, ¿verdad? Bien diferentes, ¿verdad? Ahora, Pablo, sí es cierto que Pablo exalta mucho la cruz. Pero si usted lee los contextos de Pablo cuando habla acerca de la cruz, Pablo está diciendo del sacrificio de aquel que murió en la cruz. Y está exaltando a aquel que murió en la cruz. Pero hay personas en el mundo que andan la cruz como un amuleto de la suerte. Y quiero decirle que no solamente los cristianos andan la cruz como un amuleto de la suerte. ¿Sabe que hasta los brujos cargan la cruz? ¿Sabe que hasta los cantantes rockeros andan la cruz? Yo he visto personas que andan en sus vehículos una crucita ahí. Otras la andan en la mano. ¿Por qué andan la cruz en la mano? Yo le digo, no, es que yo la ando porque yo quiero que Jesús me cuide. Entonces ese es el amuleto de la suerte. Es un amuleto que anda. Bien, pero vamos a hablar acerca del día de la cruz. Y miren, hermano, yo voy a serle sincero aquí. Y creo que todos venimos de esa iglesia. Yo recuerdo que para las flores, díganlo bien, para las flores, yo creo, no sé si todavía dan, pero mire que en mi pueblo, eh, todo este mes ha sido de fiesta por la tarde, porque se han puesto buenos, porque hay personas que van con sus frescos, con cosas que vienen, que le han dado en la flor, le llaman ellos, en la flor, porque están yendo a adorar la cruz porque es el mes de mayo. Ahora bien, vamos a ver qué dice la historia acerca del día de la cruz y cómo se exaltó la cruz en este tiempo. De paso, voy a decir algo. Todavía en el tiempo de Jesús, todavía en el tiempo de Jesús, el hablar de la cruz era hablar de muerte, porque aquellos criminales, aquellas personas que habían hecho algo desastroso, iban y morían en la cruz, los crucificaban. ¿Se recuerda de que Jesús, cuando lo crucificaron, habían cuántas personas a la par de él? Dos. Y entre ellos se recuerda que, o entre ellos se decía, es que él no ha hecho nada, nosotros sí. Nosotros lo merecemos que estemos aquí, pero él no, decían ellos. Entonces, la Biblia aún resalta que en el tiempo de Cristo Jesús, la cruz era sinónimo de muerte. No era sinónimo de adoración en el cristianismo, sino era sinónimo de muerte. Voy a seguir. ¿De dónde proviene la historia de la cruz? Su origen. La cruz tuvo su origen en la antigua Caldea y se usó como símbolo del dios Tamuz. Anteriormente, aquella persona que andaba en el tiempo de Tamuz en su ciudad, andaba el símbolo de la T, donde decía que adoraba a Tamuz. ¿Y quién era Tamuz? ¿Quién era Tamuz? Tamuz era el hijo de Nimrod y de Samirami. Se dice que Nimrod murió y que se vino y se introdujo en Tamuz.
en Tamuz. En aquel país, en tierra circunvecina y entre Egipto, la cruz era llevada en las manos de los sacerdotes egipcios y los reyes pontífices como símbolo de su autoridad como sacerdote del dios Sol. La cruz se usaba como símbolo del dios solar. Antes se adoraba de esta manera, porque esta era la T de Tamuz. Luego fue hallando forma en la adoración. Y veamos más. Miren lo que dice. El uso de la cruz en las iglesias comenzó en la época de Constantino. Antes de que el emperador Constantino legalizara el cristianismo, la iglesia fue perseguida por el Imperio Romano. Y la cruz se utilizaba como un instrumento para ejecutar a los santos. En tales circunstancias no tenía sentido que la iglesia embelleciera en la cruz, que era un instrumento terrible para la pena de muerte, y la usara como símbolo del cristianismo. Constantino. La historia dice que Constantino se hizo cristiano, era un rey pagano. Buscó la forma y la manera cómo deshacerse del cristiano y en vez de deshacerse, la iglesia crecía. Y entonces dijo Constantino, me voy a hacer cristiano, aparentemente. Dice que se hizo cristiano. Y él dijo que para ganarse a todos los adeptos del mundo, introdujo todas las enseñanzas del mundo al cristianismo y así que todo el mundo en aquel tiempo se hizo cristiano porque decía, bueno, aquí ya no hay diferencia. Si lo que nosotros estamos adorando allá como pagano, lo estamos adorando aquí como cristiano, así que todo es lo mismo. La adoración al sol. Entonces, Constantino fue el que introdujo todas estas enseñanzas a las iglesias. Y miren lo que dice. La historia de la cruz, aquí viene. Ponga atención sobre esto. La historia de la cruz de Constantino se centra en una visión que tuvo el emperador Constantino el Grande. Dícese la historia que Constantino iba a ir a una guerra, que su cuñado era el emperador de otra ciudad y lo quería conquistar. Y Constantino sabía que su cuñado era un gran general y él se sentía muy débil para combatirlo a él y estaba muy preocupado. Y dice que una tarde que salió Constantino con su ejército, vio en el cielo una cruz y en el cielo oyó una voz que le decía, con este signo vencerás. Y dijo Constantino, no, es que yo así es como voy a vencer. Y dice la historia de que Constantino venció. Cuando Constantino salió vencedor, llama a su madre y le dice a su madre, quiero que vayas a Jerusalén, y que busques la cruz de Cristo y me la traigas, le dijo. Y mire lo que sucedió. La leyenda afirma que Helena era la madre de Constantino, madre del emperador Constantino. Encontró la Veracruz, la cruz de Cristo en Jerusalén, en el siglo IV. Esta historia es parte de la tradición cristiana y se atribuye su devoción y búsqueda de reliquias cristianas. Esta madre de Constantino dice que buscó, según la historia, dice que buscó y encontró 3 cruces y que ella no sabía en realidad cuál de las 3 cruces era la cruz de Cristo. Y dice que por ahí había una persona que estaba enferma. Vino ella y puso la primera cruz para ver si esa persona se sanaba. Y no se sanó. Agarró la segunda cruz y se la puso y no se sanó. Y agarró la tercera cruz y dice que la puso en la persona que estaba enferma y esa fue sanada. Y entonces ella dijo, esta es la cruz de Cristo. Y esta es la cruz de Cristo. ¿Cómo le dije que se llamaba la madre de Constantino? ¿Cómo se llamaba? Helena. Ahora, la Iglesia Católica en este mes de mayo saca una virgen para las flores, para las flores. Y esa virgen se llama Santa Helena de la Cruz. Pregúntenle a un católico que cómo se llamaba la virgencita que ellos andan para en mayo y le va a decir que se llama Santa Helena de la Cruz. Esa era la madre del emperador romano. Y ellos la ponen como una santa. De paso que yo tengo una pregunta, tengo un sacerdote que es muy amigo.
que es muy amigo. Eh, le he conocido en el fútbol, porque a mí me gusta el fútbol. ¿Para qué le, pues no le voy a ser sincero? A mí me gusta el fútbol y me gusta practicar, no solo verlo. Y entonces ahí me he hecho muy amigo de él. Y yo tengo una de las preguntas que me he hecho yo y que cualquier momento yo se la voy a hacer. ¿Y sabe cuál es la pregunta que yo le quiero hacer? La pregunta que yo le quiero hacer es, ¿por qué a todas las virgencitas, que ellos le llaman virgencita, ¿verdad? A todas las virgencitas que ellos tienen, todas se llaman María? Y a todas la adoran como la Virgen María. Porque a esta virgencita que ellos le llaman Santa Elena de la Cruz, ellos le cantan como le cantan a la otra virgen que es María, la madre de Jesús. Y entonces la pregunta es cuál es la diferencia y cuál de ellas es la Virgen María. Esa es la pregunta que yo le quiero hacer. Que me la muestre, yo le quiero decir, va. Ahora, pero yo le quiero decir es que la virgencita que ellos cargan en el lomo, en sus brazos, cuando para este mes de mayo se llama Santa Elena de la Cruz. El sábado que yo prediqué este sermón en mi iglesia, el sábado antepasado, estaba una maestra enfrente. Así como están las señoritas aquí, estaba una maestra. Y entonces yo veía que la maestra se ponía a reír. Se ponía a reír cuando yo dije esto. Y yo dije, le voy a preguntar cuando salga por qué se ríe. Y tuve la curiosidad. Cuando salí le pregunté, ¿y por qué te reías? Le dije. Y ella me dijo, yo soy maestra, tú la sabes. Sí, yo sé que tú eres maestra. ¿Sabes? Me dijo que en mi institución celebraron el Día de la Cruz. Y de paso, eso me dijo, fue un mandato que venía del ministerio, que teníamos que celebrarla. Y me dio curiosidad, me dijo, porque el que estaba dirigiendo de la iglesia, me dijo, iglesia católica, él dijo que se llamaba Santa Elena, la Virgencita. Y tú dices que sí se llama, me dijo. Yo dije, es cierto, que lo que tú estás diciendo no es mentira, man. Y yo le dije, es cierto. Pero lo que quiero decir que cuando ella me dijo que aún en las instituciones públicas ahora, hasta lo enviaron por agenda, cómo se iba a desarrollar el programa para el Día de la Cruz. El ministerio lo envió. No sé si hay algún maestro acá. ¿No hay algún maestro aquí? Lo envió y lo tenían que realizar. Y tenían que, y entre en la agenda, uno de los puntos que había, era que tenía que hacer una adoración a la cruz. Imagínense. Ahora, Babilonia dice que ha embriagado al mundo con el vino de su fornicación. Babilonia ha embriagado al mundo con las falsas doctrinas y enseñanza. Imagínense. Y esto es que estamos solamente aquí en El Salvador. Y espérense que algún momento voy a venir a hablar acerca del nuevo Papa que ha elegido. ¿Cuál es la agenda que él tiene? ¿Cómo está relacionada la agenda con la agenda del presidente hoy electo de los Estados Unidos? Y verá cómo las profecías se están cumpliendo. Sigamos. Las cruces en las iglesias y cámaras se introdujeron alrededor del año 431 y se instalaron en los campanarios alrededor del año 568. ¿Por qué antes no se ponían las cruces? Vuelvo a decir, porque era símbolo, la cruz, de muerte, no era símbolo de cristianismo. ¿Sabe que cuando hablamos acerca de la adoración de las imágenes, alguien le va a sacar este versículo? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Hermano, me dijo una vez alguien, pero en el tiempo de Moisés, ya no lo voy a leer porque yo creo que ya tengo poco tiempo, ¿verdad? Tengo poco tiempo, pero pero le voy a dar la cita. Le voy a dar la cita. Si ustedes pueden buscarlo en el libro de Números, voy a dar la cita. Números 21. Números 21 del 4 al 9. La historia dice ahí, se lo voy a relatar, la historia dice de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, iba caminando en el desierto. Y empezaron a murmurar contra Moisés y le dijeron, mira Moisés, nosotros teníamos agua allá y estamos caminando aquí en el desierto y ya este pan del cielo, usted léalo ahí, léalo, la Biblia así dice, y nosotros este pan del cielo ya estamos asqueados, ya estamos aburridos de estar comiendo este pan. Y dice de que se airó Moisés tanto con el pueblo que le dijo a Dios, Señor, mira lo que están pidiendo. Y entonces dice que Dios envió serpiente. Y en realidad no es que Dios haya enviado serpiente. Las serpientes en el desierto ya estaban. La situación es que Dios en su caminar había protegido y había cuidado al pueblo de las mordeduras de la serpiente. Y dice que muchas personas que eran mordidas por la serpiente empezaron a morir. Pero vino Moisés y le dice, Señor, muchos están muriendo. ¿Qué haremos con ellos? Y le vino Dios y le dice, hazte una serpiente de bronce, ponla en un lugar donde se pueda ver. Y aquella persona que sea mordida por la serpiente, al verla, va a ser sanada. Y de cabal, así sucedió, dice, que muchas personas que eran mordidas, cuando eran mordidas, veían a la serpiente que había hecho Moisés y eran sanadas. Y otras personas que no creían en lo que Moisés había hecho, que cuando eran mordidas morían. Ahora, aquí viene la gran pregunta. Aquí viene la gran pregunta. Ponga atención. Aquí viene la gran pregunta. La gran pregunta era, ¿qué era lo que les sanaba a ellos? ¿La serpiente o la palabra que Dios había dicho? ¿Ah? ¿Era la serpiente o la palabra? Lo voy a poner más fácil la pregunta. ¿O era la fe en la serpiente o era la fe en Dios? ¿Ah? Pero vienen los católicos, pero Moisés levantó una serpiente de bronce y Moisés la hizo y por eso se sanaron. Ahora, aquí viene. Fueron sanados no por la serpiente, fueron sanados por la palabra de Dios. Ahora, si usted lee Segunda de Reyes, capítulo 18, del 3 al 4, no lo leo. Ahí se los dejo. Segunda de Reyes, capítulo 18, del 3 al 4, dice que vino un rey llamado Ezequías y empezó a deshacer las cosas que el pueblo estaba adorando en el templo. Y dice la historia, y dice la Biblia, que el pueblo de Israel había llevado la serpiente de bronce, óigalo bien, había llevado la serpiente de bronce al templo y la iban a adorar. Y dice que Ezequías, cuando vio que la gente estaba adorando la serpiente, vino y se deshizo y la quebró. Porque la serpiente no es en sí, esa imagen no era la que tenía salvación, podía salvarlo ni sanarlo, sino que quien lo salvaba y lo sanaba era Dios. Ahora aquí viene el punto que quiero llegar, hermano. El texto de San Juan 3, 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién nos salva ahora a nosotros? ¿La cruz o Cristo Jesús? ¿Ah? Cristo Jesús, el que nos salva a nosotros. ¿Quién nos salva? La virgencita que andan por ahí y la andan cargando, que dice que buscan clavos y la sostienen con martillo y que no pueden hacer ni bien ni mal y que no tienen ni pie, no que la tienen que andar. ¿Son esas las que nos salva o es Dios que nos salva? La tradición nos ha enseñado que nosotros debemos de venerar y nosotros debemos de adorarla. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos a un Dios que nosotros debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Y en verdad. Ahora, hermano,
no es necesario de que nosotros andemos una cruz como un amuleto de la suerte. No voy a menospreciar la cruz, quiero decirlo así, desde ya. No menosprecio la cruz, pero sí adoro a aquel que murió en la cruz. Porque Cristo en realidad murió en una cruz y en realidad esa cruz no era para Jesús. Esa cruz era para cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde cada uno de nosotros hemos llegado a ver el sacrificio de Jesús, a contemplar y amar el sacrificio de Jesús? ¿Ama usted en realidad el sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí? Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros no aprendamos las costumbres de los pueblos. Sabe que yo tengo muchos amigos católicos y yo los amo, yo los quiero a ellos. Y poco a poco trato la manera de hablarles y de predicarles a ellos. Y gracias a Dios, algunos de ellos, cuando converso con ellos, ellos me dicen, tenés razón, tenés razón. Pero lo que me dicen ellos, pues aquí me dejó mi madre, aquí está toda mi familia, y pues algún día te acompañaré, mens. Algún día. Hermanos, Dios tiene hijos fieles en la iglesia católica y Dios tiene hijos fieles también en otras iglesias. Y Dios los va a llamar en aquel día. Y aquí van a suceder dos cosas. O ellos vienen y se salvan con nosotros, o ellos vienen y algunos los vamos a salir. Sí, así como lo oyen. Algunos van a venir y otros van a engrosar las filas del enemigo. Así que Dios nos ayude, hermano. En realidad, a la carrera, faltó bastante hablar acerca mucho también de la cruz, pero Dios nos ayude. En primer lugar, vuelvo a decir, a no participar de las costumbres de los pueblos. Así que Dios me les bendiga y un feliz sábado.